Evangelio de hoy. Domingo 29 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Al terminar los días de la celebración y emprender el regreso, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino antes de buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén en su busca. Después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret y vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús en la Pascua, el marco de la tradición judía. El contexto del Evangelio es significativo, porque se desarrolla en torno a la Pascua judía, una de las celebraciones más importantes de la fe de Israel. Esta festividad conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto, simbolizando la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Jesús, a sus 12 años, participa de esta tradición con sus padres, mostrando su plena inserción en la vida y la fe de su comunidad. Este detalle nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestras tradiciones espirituales y familiares. Así como María y José inculcaron en Jesús la importancia de la Pascua, nosotros estamos llamados a transmitir la fe y los valores cristianos a las generaciones futuras. La fidelidad a estas tradiciones nos conecta con nuestra identidad como pueblo de Dios y nos recuerda su constante acción en nuestras vidas. La pérdida y búsqueda de Jesús, una experiencia de fe. La escena en la que María y José pierden a Jesús es profundamente humana y, al mismo tiempo, rica en simbolismo espiritual. Su angustia al buscarlo refleja nuestras propias luchas cuando sentimos que hemos perdido el sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, su perseverancia al regresar a Jerusalén para buscarlo nos enseña que, aunque experimentemos momentos de incertidumbre o desorientación, nunca debemos dejar de buscar a Dios con fe y confianza. Esta búsqueda de Jesús nos desafía a examinar nuestras prioridades. ¿Dónde lo estamos buscando? ¿En las distracciones del mundo o en los lugares donde su presencia se manifiesta de manera más evidente, como la oración, los sacramentos y el servicio a los demás? Este pasaje nos recuerda que el camino hacia Dios requiere paciencia, entrega y una disposición constante para reencontrarnos con Él. Jesús en el templo, la sabiduría que asombra. Cuando María y José encuentran a Jesús, lo hallan en el templo, dialogando con los maestros y mostrando una sabiduría que sorprende a todos. Este momento nos revela un aspecto fundamental de la identidad de Jesús: su profunda conexión con el Padre y su misión divina. Incluso a una edad temprana, Jesús demuestra
Una conciencia única de su propósito y su relación con Dios. Este evento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Así como Jesús buscaba estar en la casa de su Padre, nosotros también estamos llamados a cultivar una relación íntima con el Señor, buscando momentos de oración y comunión con Él. Además, su ejemplo nos anima a vivir con un sentido claro de propósito, discerniendo y siguiendo la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. La incomprensión de los padres, un desafío para la fe. La respuesta de Jesús a María y José, aunque directa, refleja una profundidad espiritual que ellos aún no comprenden plenamente. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Este momento de incomprensión nos recuerda que, en nuestra relación con Dios, a menudo nos enfrentamos a misterios que trascienden nuestra capacidad humana de entender. Sin embargo, esta falta de comprensión no disminuye el amor ni la fidelidad de María y José hacia Jesús. De manera similar, cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o confusión en nuestra vida espiritual, estamos llamados a responder con fe y confianza, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito mayor, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. La obediencia de Jesús y el crecimiento en Nazaret. Después del episodio en el templo, Jesús regresa con sus padres a Nazaret y vive en obediencia a ellos. Este acto subraya la humildad y la humanidad de Jesús, quien, a pesar de su identidad divina, se somete a la autoridad de sus padres terrenales. Este periodo de su vida en Nazaret es un tiempo de crecimiento y preparación, en el que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. La obediencia de Jesús nos enseña la importancia de la humildad y la vida cotidiana como un espacio de santificación. A menudo buscamos experiencias extraordinarias para crecer espiritualmente. Pero este pasaje nos recuerda que Dios también actúa en los momentos ordinarios de nuestras vidas, moldeándonos y preparándonos para su obra. María, modelo de contemplación y fidelidad. Uno de los aspectos más conmovedores de este Evangelio es la actitud de María, quien conservaba todas estas cosas en su corazón. Este gesto refleja su disposición para meditar y contemplar los misterios de Dios, incluso cuando no los entiende por completo. En nuestra vida de fe, María es un ejemplo de cómo acoger los misterios divinos con humildad y confianza. Nos anima a guardar en nuestro corazón las experiencias y enseñanzas que Dios nos regala, permitiendo que su significado se revele con el tiempo a través de la oración y la reflexión. El templo como lugar de encuentro con Dios. El hecho de que Jesús se encuentre en el templo no es casualidad. El templo era el lugar donde los judíos creían que la presencia de Dios habitaba de manera especial. Para Jesús, estar en el templo no solo significaba participar en una tradición religiosa, sino también estar en comunión con el Padre. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de encontrar a Dios no solo en los templos físicos, sino también en nuestro interior, donde el Espíritu Santo habita. Este pasaje nos invita a valorar y buscar esos espacios sagrados, tanto externos como internos, donde podemos experimentar la presencia viva de Dios en nuestras vidas. Jesús, modelo de discernimiento y misión. Desde joven, Jesús muestra una clara conciencia de su misión divina, priorizando su relación con el Padre. Este discernimiento no surge de manera espontánea, sino de una vida inmersa en la oración, la reflexión y la fidelidad a la voluntad de Dios.
Su ejemplo nos desafía a buscar nuestra propia misión en la vida, preguntándonos qué propósito tiene Dios para nosotros y cómo podemos vivirlo con fidelidad. Esto requiere un corazón dispuesto a escuchar, discernir y actuar según la voluntad divina, incluso cuando esto implique sacrificio o incomodidad. La pérdida y el hallazgo, una metáfora espiritual. El episodio en el que María y José pierden a Jesús y lo encuentran después de 3 días. Contiene una poderosa resonancia espiritual. Este intervalo de tiempo puede verse como un preludio simbólico a los 3 días que Jesús pasará en la tumba antes de su resurrección. Así como sus padres experimentan angustia y luego gozo al reencontrarlo, también nosotros enfrentamos periodos de oscuridad y pérdida en nuestra vida espiritual, seguidos por el júbilo de la restauración y la comunión con Dios. Este pasaje nos invita a considerar que las pruebas y las pérdidas temporales son a menudo parte del plan de Dios para llevarnos a una fe más profunda. En esos momentos de búsqueda somos llamados a confiar en que Dios nunca nos abandona, incluso cuando su presencia parece lejana. La pedagogía de Jesús, enseñando desde joven. El joven Jesús, sentado entre los maestros del templo, escuchando y preguntando, nos ofrece una lección sobre el aprendizaje y la enseñanza en la vida espiritual. Aunque es el Hijo de Dios, demuestra humildad al escuchar y aprender, pero también una autoridad divina al dialogar y asombrar a los eruditos. Esto nos recuerda que la vida cristiana es un proceso continuo de aprendizaje y enseñanza. Nunca somos demasiado jóvenes ni demasiado mayores para profundizar en nuestra comprensión de la fe. Jesús nos llama a tener un corazón abierto y dispuesto a aprender, así como el coraje de compartir lo que sabemos con otros. La identidad de Jesús, entre lo humano y lo divino. La afirmación de Jesús en el templo. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Revela una dimensión crucial de su identidad, Él es tanto humano como divino. Como hijo de María y José, comparte nuestras experiencias humanas, incluyendo el crecimiento, la obediencia y la interacción familiar. Sin embargo, como Hijo de Dios, vive plenamente en comunión con el Padre y tiene una misión que trasciende lo humano. Para nosotros, esta dualidad es un recordatorio de que, a través de Jesús, Dios ha elegido entrar en nuestra historia humana para transformarla desde dentro. Nos invita a reconocer y responder a nuestra propia identidad como hijos de Dios, llamados a vivir en comunión con Él, mientras navegamos por las realidades de nuestra humanidad. El crecimiento en la vida ordinaria, Nazaret como escuela de santidad. Después del episodio en el templo, Jesús regresa a Nazaret y vive en obediencia a sus padres, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Este periodo de su vida, aunque aparentemente ordinario, está lleno de significado espiritual. Nos enseña que la santidad no siempre se encuentra en eventos extraordinarios, sino en la fidelidad a las tareas diarias y en el crecimiento constante en la relación con Dios y con los demás. Para nosotros, la vida en Nazaret simboliza la importancia de abrazar nuestra propia Nazaret. Es el lugar donde vivimos nuestras responsabilidades diarias. En el trabajo, la familia y las relaciones cotidianas. Dios nos moldea y nos prepara para cumplir su propósito en nuestras vidas. El papel de los padres en la formación espiritual.
María y José son ejemplos de cómo los padres están llamados a ser los primeros formadores en la fe de sus hijos. Al llevar a Jesús al templo y buscarlo con diligencia cuando lo pierden, demuestran su compromiso con su papel de guías espirituales. Aunque no comprenden plenamente la misión divina de Jesús, permanecen fieles a su responsabilidad como padres. Esto nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo al crecimiento espiritual de las personas en nuestra vida, ya sea como padres, mentores o amigos. Al igual que María y José, estamos llamados a acompañar a los demás en su camino de fe, incluso cuando ese camino no se alinee con nuestras expectativas o comprensión. Jesús como modelo de discernimiento vocacional. Incluso a una edad temprana, Jesús muestra una profunda claridad sobre su propósito y misión. Esta certeza no es producto de la casualidad, sino de su conexión íntima con el Padre. Para nosotros, su ejemplo es una invitación a buscar activamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, dedicando tiempo a la oración, el discernimiento y el compromiso con nuestras vocaciones. El discernimiento vocacional no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere apertura, humildad y confianza en Dios. Al igual que Jesús en el templo, estamos llamados a hacer preguntas, buscar respuestas y, sobre todo, permanecer cerca de Dios, mientras descubrimos y vivimos nuestro propósito. La alegría del encuentro con Dios. Cuando María y José encuentran a Jesús en el templo, experimentan una alegría que supera la angustia de haberlo perdido. Este momento refleja la alegría que sentimos cuando reencontramos a Dios en nuestras vidas, especialmente después de periodos de distancia o dificultad. La experiencia de María y José nos anima a perseverar en nuestra búsqueda de Dios, confiando en que Él siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros, incluso en los lugares más inesperados. Nos recuerda que la alegría de estar con Él es incomparable y nos impulsa a vivir con gratitud y esperanza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de Jesús en este Evangelio. Ayúdanos a buscarte con perseverancia, a aprender de ti con humildad y a vivir con un propósito claro y fiel a tu voluntad. Enséñanos a encontrar tu presencia, tanto en los momentos extraordinarios como en la vida diaria, y a crecer en sabiduría, gracia y amor como lo hizo tu Hijo amado. Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, y que, como María, guardemos tus misterios en nuestro corazón, confiando en que siempre estás obrando para nuestro bien. Amén.